ciudadano puede ir a la Corte en consulta o un organismo no gubernamental a preguntarle a la Corte si es que esta píldora, por tener efectos abortivos, no puede ser incorporada en los estados en su política de planificación familiar, por ejemplo, ¿no? Pero no, que quede muy en claro que la consulta no va camino a cuestionar la decisión del Tribunal Constitucional, por si acaso. ¿Ya? Y en ese sentido no hay que confundir, es un procedimiento que es técnico. El propio tribunal ha dicho que ellos tienen incertidumbre, tienen una incertidumbre si es que es abortiva o no. Con mayor razón, cualquier ciudadano puede ir a la Corte en consulta y preguntarle. La Corte aquí le consultará a los organismos técnicos, a la Organización Mundial de la Salud, y la Corte dará su opinión. Pero que quede muy en claro que ese no es un mecanismo para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional. La posición nuestra entonces está claramente establecida. Además quiero aprovechar para informarles que en el Consejo de Ministros hemos ratificado y hemos evaluado la importancia de haber habilitado los días sábados y domingos para ponerle al servicio de los ciudadanos en sus trámites, en sus gestiones, en los procedimientos administrativos. Antes del fin de semana me voy a reunir con los dirigentes de los presidentes regionales para ver de qué manera también los gobiernos regionales extienden el servicio a los ciudadanos y este domingo, que es el primer feriado, poner en práctica el Estado al servicio de los peruanos que más lo necesitan. Además también, hoy día hemos aprobado en el Consejo de Ministros, la próxima semana estarán saliendo los ministros acompañados de los señores congresistas, llevando este mensaje de paz, de pacto de no agresión y de parar esta carrera armamentista en América Latina. Lo harán los ministros la próxima semana en un calendario que en las próximas horas nosotros estaremos informándoles a todos ustedes. Premier, dos precisiones, por favor. En el caso de la consulta, señala usted que si el Estado hiciera esta consulta a la Corte, solo podría referir técnicamente qué es lo que considera respecto de si es abortiva o no la píldora. Pero si un particular presentara, ¿sí podría apelarse la decisión del tribunal? ¿Podría precisar eso concretamente? No. Si un particular denuncia al Estado a la decisión del TC, un particular, alguna organización civil, ¿sí podría apelarse y cambiarse esta decisión del Tribunal Constitucional? No, quiero precisar, esta prerrogativa de consulta que tiene la Corte y el hipotético planteamiento que se haría es para que la Corte se pronuncie si es que la píldora tiene carácter abortivo o no. No es para erosionar la validez de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y quienes pueden cuestionar la sentencia del tribunal es el Estado. Y nosotros ya lo hemos dicho, no vamos a ir a ese camino, sino vamos al camino de la consulta. Lo que diga el Tribunal Constitucional, nosotros lo cumpliremos. Señor ministro, lo que me parece que el sentido de la pregunta es el siguiente. Si un particular, una asociación, una ONG, va a la Corte y denuncia al Estado peruano, del cual el Tribunal Constitucional forma parte, por vulnerar sus derechos con esta sentencia, queremos saber si esa vía es posible y si de ser posible podría alterar la sentencia del tribunal. Bueno, ese es un tema jurídico porque no se pueden saltar las instancias. Cuando una persona se siente afectado por la amenaza o la violación efectiva de un derecho, hay un procedimiento establecido en el Código Procesal Constitucional. No se pueden saltar instancias. Claro que pueden denunciar, pero tienen que iniciar el procedimiento que establece el Código Procesal Constitucional. De tal manera que no quiero que quede ninguna confusión. Nosotros respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, apoyamos el recurso de aclaración planteado por el Ministerio de Salud, y nosotros, en función de la aclaración que dé el Tribunal Constitucional, para nosotros el tema estará cerrado. Premier, una consulta. Quisiera saber si en la sesión del Consejo de Ministros el ministro Rafael Rey expuso la posición que ya más o menos es conocida sobre este tema. Quisiera que nos diga exactamente qué fue lo que planteó y cuál ha sido la respuesta de los ministros y cuál es la posición
de usted y del Consejo de Ministros frente a lo que planteó el ministro Rey? Nosotros lo único que hemos escuchado es el informe del ministro de Salud con relación a su recurso de aclaración, y esto es compatible con lo que el presidente planteó hace no menos de 48 horas cuando fijó la posición del gobierno en el sentido que la decisión del Tribunal Constitucional se debería respetar. Y si esto era así, el recurso de aclaración era el camino para pedir al tribunal que nos sacara algunas cosas que tiene que precisarlas para poder desmontar esta política pública. El ministro Rey asintió esta posición y hemos dado por superado el tema en el Consejo de Ministros. No ha habido un debate extenso como se ha podido pensar, porque la posición estaba claramente fijada. Premier, si me permite, ustedes no sé si van a apoyar la decisión que ha tomado el APRA respecto a un referéndum por el tema del voto libre facultativo y de renovación por mitades, que fueron dos proyectos de ley del Ejecutivo que han sido rechazados ayer en la Comisión de Constitución. Sí, este fin de semana más tardar estaremos impulsando, ya se tienen las firmas, se tienen cerca de 100.000 firmas, y el fin de semana se debe, el propio presidente apoya el que se pida al Jurado Nacional que promueva esta iniciativa legislativa respaldada por el pueblo en el Congreso de la República. Vamos a apoyar esta iniciativa para que en el Congreso se pueda debatir, pero advirtiendo algo, que si el Congreso la deniega, nosotros vamos a recoger el 1.000.000 de firmas o las firmas que se consideren necesarias para que se dé el referéndum y se le consulte al país si está de acuerdo con la renovación por mitades y la eliminación del voto obligatorio, se modifique la Constitución del Estado. Esto sí es una decisión y vamos a ir adelante con estas dos propuestas que se van a canalizar este fin de semana. Premier, también quería consultarle, quería saber si en el Consejo se ha visto algo sobre una propuesta que hizo el ministro Pastor para evitar de alguna manera que grupos como Sendero Luminoso participen en el próximo proceso electoral. No, no se ha visto. Pero hay esa posibilidad dentro del Consejo. No hay ninguna posibilidad, no se ha visto, no está en la prioridad del gobierno pronunciarse en ese sentido. Lo que pasa es que ayer el señor Pastor dijo a una radio y se rebotó en agencias internacionales de que las leyes permitían que Sendero se constituya como un partido. Entonces, ¿no hay ahí una contradicción? Nosotros le hemos dado prioridad a temas, por ejemplo, como el día de hoy, de ratificar la propuesta del ministro de Economía de que en diciembre los servidores públicos no solamente recibirán los 200 soles del aguinaldo, sino 200 soles más, que es producto del esfuerzo que el gobierno hace para impulsar la economía del país. Lo que sí dejamos claro es que los ministros tenemos puntos de vista diferentes, no significa que el gobierno no tenga una posición clara frente a temas, pero como somos un gabinete democrático, como no puede ser de otra manera, hay opiniones, nos ponemos de acuerdo y ahí todos en torno a ese acuerdo lo respaldamos y lo apoyamos. Ministro, disculpe, una precisión, ¿es para todos los trabajadores de todos los sectores? A todos los servidores públicos del país, para todos los servidores públicos del país. Premier, ¿y la ley que anunció el presidente García para que los clubes de fútbol se conviertan en asociaciones privadas se ha tocado? Sí, en las próximas horas se estará presentando el proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias.